realizó una reducción mamaria en el hospital de la Fuerza Aérea y el médico tratante incumplió la obligación de informarle sobre los riesgos asociados a la intervención quirúrgica. La afectada demandó a los profesionales de salud por vulnerar la ley de deberes y derechos de los pacientes. Posteriormente pasan 15 días de un postoperatorio y sufre una necrosis. La necrosis finalmente produce un daño irreparable en los pezones de sus mamas. En el fallo, la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estableció que a la paciente, que padecía de obesidad mórbida y al parecer fumadora, no se le detalló los riesgos que corría al ser sometida a una intervención de esa envergadura. La Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes establece la obligación del médico de informar al paciente respecto de las circunstancias que van a rodear la atención médica. Según establece el artículo 8º de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, todo paciente tiene la garantía de que el prestador institucional le proporcione información suficiente, oportuna, veraz y comprensible, sea en forma visual, verbal o por escrito. En la medida que yo más informe al paciente, el paciente va a tomar una decisión de mejor calidad. Y la decisión de mejor calidad lo que hace es que excluye responsabilidad del médico. Asimismo, la norma detalla que toda persona tiene derecho a ser informada por parte del médico u otro profesional tratante acerca del estado de salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponibles para su recuperación y de los riesgos que ello pueda representar, así como el pronóstico esperado y del proceso previsible del postoperatorio cuando procediese. Siempre tendrá que ser entregado en virtud a la condición del paciente, su estado emocional y su nivel también de comprensión. El Tribunal de Alzada capitalino confirmó la sentencia del 24º Juzgado Civil de Santiago, que ordenó al médico y al hospital indemnizar a la paciente afectada por 4 millones de pesos por el daño moral que sufrió al someterse a una cirugía que tuvo un resultado inesperado del que nadie le informó. Un segundo producto a un peso. Eso ofrecía una publicidad de la empresa Hipermercados Totus, que el Cernac denunció en primera instancia en un juzgado de policía local y ante el rechazo de su reclamación llevó el litigio hasta la Corte de Apelaciones de Santiago. Se genera el conflicto en torno a la comunicación de imágenes y de publicidad respecto a los consumidores. Tú, para entender claramente si te es conveniente comprar una unidad adicional en un peso, hay varias lógicas que deben ser explicitadas en sí mismas por la publicidad. La novena sala del Tribunal de Alzada capitalino se pronunció de forma unánime respecto a que la campaña de Totus, llamada Con solo un peso lleva uno adicional en más de 1000 productos, tenía falencias que atentaban contra la Ley 19.496, que protege los derechos de los consumidores. Tal vez nunca tuvo la intención la otra persona de provocar un engaño. Por eso cuando se habla de publicidad engañosa se está refiriendo más sutilmente a decir que provoca en la persona que no tenga una relación verdadera y real de lo que se está ofreciendo. Entonces yo mismo me puedo engañar. La Corte de Apelaciones en definitiva dice, no hay claridad, no hay información eficaz, no hay información veraz, precisa, para que el consumidor pueda manifestar libremente su voluntad de comprar estos bienes en el famoso peso por la siguiente unidad. La sentencia estableció que había poca claridad y precisión en la publicidad, puesto que los consumidores eran inducidos a generarse expectativas que podrían no haberse materializado o satisfacerse. Tiene que ser con claridad. Todo lo que a uno le ofrecen, no solamente dentro de un supermercado, las ofertas que se hacen por internet, en fin, están muy reguladas en ese sentido para que no se induzca a engaño. También por eso en ese tipo de oferta uno puede devolver los productos. Debido a ello y a otras vulneraciones a la ley de los consumidores, el tribunal determinó ordenar a la empresa pagar una multa de 50 unidades tributarias mensuales, es decir, 2.450.000 pesos por cada infracción que se logró detectar en el catálogo promocional de productos denunciados. La Corte de Apelaciones de Santiago anuló la ordenanza de la Municipalidad de Las Condes que prohibía fumar en plazas y espacios públicos. El Tribunal de Alzada acogió el recurso de protección en contra de la iniciativa al establecer un actuar arbitrario. El ex candidato presidencial, Tomás Yosini Hall,
al momento de incurrir a alguna plaza, fumar un cigarrillo, le incurren una falta, una multa correspondiente con el funcionario municipal correspondiente, a lo cual él interpuso un recurso de protección invocando ciertas garantías constitucionales. La ordenanza, publicada en octubre de 2018, establece que busca en el bien común el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que las áreas verdes son un espacio de reunión y que compartir dicho espacio público con fumadores genera mayores riesgos a embarazadas, menores y lactantes, buscando desincentivar el consumo precoz del tabaco. Establece ciertas como prohibiciones para fumar cigarrillos, tanto de tabaco como electrónicos. Sin embargo, se detiene respecto a dos temas importantes, que en primer lugar es lo que hablamos, el principio de juridicidad o legalidad. En primer lugar, se estaría vulnerando aspectos que están relacionados con la igualdad ante la ley, porque aquí habrían distintas regulaciones que se estarían aplicando a personas que estarían en territorios distintos realizando una acción. En segundo lugar, hay cuestiones que están relacionadas con potestades que tendría o carecería en este caso la municipalidad para poder hacer esto. La cuarta sala del Tribunal de Alzada capitalino en su fallo sostuvo que el legislador, luego de hacer un diagnóstico del estado actual del tema y de las consecuencias que produce el tabaco en la salud, ya reguló los lugares donde se prohibía fumar sin que una ordenanza municipal se pueda ampliar tal decisión. Lo que hablamos, el principio de juridicidad o legalidad que establece la Constitución en sus artículos 6 y 7, en la cual establece a grandes rasgos de que todo funcionario público o órgano estatal solamente está autorizado a realizar todos los actos que por ley está autorizado a hacer. La Corte de Apelaciones de Santiago estableció que la ordenanza impugnada afecta al derecho de igualdad ante la ley al establecer diferencias para el uso de bienes nacionales de uso público, dando un trato diverso a personas en la misma situación. La sentencia fue apelada por la Municipalidad de Las Condes ante la Corte Suprema. Encontraron que eran bombas que habían reciclado de un edificio que demolieron en Concepción después del terremoto. Es lamentable que se vulneren los derechos de las personas, de los consumidores. Hay veces que pasan estas cosas y frustra, pues, frustrante. Imágenes como estas se repiten constantemente, deficiencias en terminaciones, fallas que no se perciben a primera vista, problemas que emergen tras la entrega de nuevas viviendas y que pueden ser solucionados en la postventa, un servicio de atención al cliente posterior a la compra de un bien o servicio y que en algunos casos no se cumple como se estipula en los contratos. Y uno quiere todo bueno, quiere todo bien hecho, bien terminado y siente que por algo lo está pagando. Por eso que se trata de una relación contractual, porque es un contrato entre el particular y la constructora, pero también hay muchos elementos de interés público, porque esa constructora también le va a vender a otras personas y va a seguir desarrollándose en el tiempo. Hay casos en que inmobiliarias cumplen con los requisitos estipulados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Sin embargo, el tipo de material ocupado, el trabajo de terminaciones o simplemente colocar bien un mueble puede marcar el incumplimiento de la normativa. La durabilidad de las viviendas tiene que ver mucho también porque al poco de empezar a habitarla, la vivienda se deteriora rápidamente. Las condiciones de aislamiento, de aislación, a veces son bastante deficientes y muchas veces no cumplen a veces con la normativa. Es de eso nosotros aquí en Conadeco tenemos reclamos en contra de algunas inmobiliarias. De acuerdo al censo de 2017, en Chile hay más de 1 millón de edificaciones en altura. Los casos con inmobiliarias que participan en este desarrollo urbano incurren en incumplimientos a la Ley General de Urbanismo. Si uno dice que va a tener tales características y no las tiene, es un problema. Pero cuando ya la cosa está desagradable para la vida, digamos, la persona, bueno, obviamente hay muchas constructoras que reparan de inmediato y por lo tanto en general la gente ya no demanda por la molestia. Clientes insatisfechos cuyos derechos como consumidores han sido vulnerados en la adquisición de sus hogares deciden judicializar sus casos. Eso ocurrió en el conjunto habitacional Luis I, ubicado en la comuna de Quinta Normal.
Fueron más de 100 las familias afectadas por fallas o defectos en la construcción de sus viviendas, obras que ejecutó la inmobiliaria Santa Beatriz. Tras constantes denuncias al Servicio Nacional del Consumidor, determinaron realizar una demanda colectiva contra la inmobiliaria por daños y perjuicios ocasionados. Esta constructora había vulnerado la Ley General de Urbanismo y Construcción en cuanto a la calidad de la construcción propiamente tal, que con eso le había producido daños y perjuicios a las personas que allí residían, vulnerando de esa manera la Ley de Protección del Consumidor, y por eso la condené a pagar una indemnización de perjuicio a cada uno de los afectados. Problemas de humedad, cuadraturas, variación en el metraje de las habitaciones, deficiencias en material utilizado y desnivelación de pisos fueron parte de los problemas encontrados al interior de este condominio. Pudimos ingresar a diversas unidades de los 5 edificios, revisar el terreno y constatar in situ todos los detalles que cada unidad reclamaba. Porque acá teníamos todas las personas que querían enseñarnos cuáles eran los defectos que ellas padecían. En síntesis, se observaron fallas, no podría decirte que estructurales, pero sí fallas de calidad de construcción. Y este hecho se repite en distintos casos. Fallas principalmente en temas de fuga de gas y cañería son los que lideran estas deficiencias en la construcción. Principalmente los problemas que hay son problemas de filtración de agua y también hubo problemas en su momento de fuga de gas, que todavía hay algunos daños que quedan a la vista. De la empresa trataron de arreglar el problema de la fuga de gas, lo arreglaron, pero dejaron todo picado ahí, la parte de las cañerías quedaron todas en el aire, se ve como el tubo de la cañería del gas, se ve visible. Pero lo más grave de todo fue una filtración que tuve en el techo de mi living comedor, por cuanto vinieron en alguna oportunidad y no encontraban nada, decían que era humedad, que lo iban a tratar, lo vinieron a pintar en algún minuto y después seguían las gorgoritas y que se inflaba y vinieron con una máquina a medir y efectivamente había un problema en la losa radiante en el tema de calefacción. ¿Y qué era? Era un tubo que por un lado era de una materialidad y por otro lado era de otra materialidad. Y con ello cada vez son más personas las que recurren a tribunales para buscar una solución a su problema. No te digo que es algo habitual, pero se presenta más de algún caso durante el año, sobre todo después del terremoto. Tú sientes que el consumidor quiere más, quiere hacer efectiva la responsabilidad del vendedor. Lo normal es que cuando las personas compran las viviendas, las constructoras tienen unos buenos departamentos de postventa, pero al pasar el tiempo, esos departamentos de postventa ya no satisfacen adecuadamente las necesidades y los requerimientos de las personas. La normativa es clara en esta materia. De acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el propietario primer vendedor de una construcción será el responsable de todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos durante o ya terminada la ejecución de la obra. Mientras más se construya hay más posibilidades de que efectivamente algunos no se han construido con toda la normativa vigente. Ahora, la ley de urbanismo y construcción es bastante exigente en cuanto le da responsabilidades a todos los que se involucran en el proceso de construcción, no solo al inmobiliario, o sea, dice el arquitecto, el ingeniero, el calculista, etcétera. Los clientes tienen diversos plazos para hacer valer sus derechos frente al vendedor. En caso de fallas o defectos de la construcción que afecten la estructura de la vivienda, hay un plazo de 10 años para que los consumidores hagan efectivas sus demandas. En tanto, tendrán un tiempo de 5 años cuando se trate de fallas de construcción o instalaciones. Si es que hubiese defectos que afecten a elementos de terminaciones o acabados de obra que no sea por desgaste de uso diario, los clientes tienen un plazo de 3 años para exigir que la empresa responsable solucione el problema en postventa. Los tribunales cada día acogen más estas demandas porque claramente aquí las inmobiliarias y las empresas están incurriendo a lo mejor en publicidad engañosa, no están cumpliendo con las normas, quieren engañar muchas veces a los propios usuarios y por lo tanto creo que el usuario tiene todo el derecho a reclamar que se le responda en lo que él adquirió y lo que él se le prometió. La promesa de venta de un producto tiene que cumplir con lo que yo oferté.
problemas en construcciones y terminaciones de hogares, fallas que opacan la experiencia en la compra de una casa propia y que los clientes denuncian y judicializan en tribunales. Una trabajadora de nacionalidad haitiana que habla poco español y que se encontraba desempeñando labores de garzona y apoyo en una cocinería durante 2 años decidió demandar a su empleador. Denunció que un compañero la hostigaba con palabras de índole sexual y xenófobas y también que su jefe no hizo lo oportuno para que esta situación cesara. A ella no le quedó más que dejar de trabajar. No tenía probablemente las herramientas como para saber que podía ir a la inspección del trabajo y una vez que le llegó la carta de despido, ella acciona entonces pidiendo indemnización por esta tutela laboral porque había sido vulnerado su derecho, digamos, a indemnidad, seguridad con ocasión del trabajo. La carta de despido llegó 3 días después de que ella dejó de trabajar a raíz de estos acosos, misiva que se presentó en el juicio realizado en el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago, audiencia en que comparecieron todos los involucrados, entre ellos el compañero que profería burlas contra ella. Fue como fácil percibir de que aunque a él le hubieran dicho que cesara esas conductas, las partes también responsabilizaban, tanto hombres como mujeres, a la propia trabajadora por reírse, por ejemplo, o por contestar estas bromas, como se jugaban, como dicen ellos. Entonces la responsabilizaban también porque ella mantuvo la dinámica en el tiempo, como en una cierta teoría del empate. Una causa que para dictar sentencia fue abordada con el cuaderno de buenas prácticas del Poder Judicial, que sugiere a jueces aplicar criterios tales como la perspectiva de género en las sentencias. Un juez tiene que hacer una evaluación muy completa de las personas que intervienen, de los hechos, de lo que ocurrió en el caso, de la ley aplicable. Entonces, el cuaderno de buenas prácticas de alguna manera acompaña a jueces y juezas a entender mejor o a ponerse mejor en la situación que están fallando. Finalmente, el juzgado estableció que la trabajadora sí fue víctima de vulneraciones y condenó al empleador al pago de 8.500.000 pesos por los artículos del Código del Trabajo infringidos, el daño moral sufrido y por las remuneraciones adeudadas. El ilícito de sepultar un cadáver en un lugar no permitido incluye la inhumación ilegal. El Reglamento General de Cementerios establece en su artículo 54 que la inhumación, exhumación, traslado interno, reducción e incineración de cadáveres y de restos humanos solo podrá efectuarse por funcionarios de los Campos Santos y además, según el Código Sanitario, solo se podrá realizar en los cementerios legalmente autorizados. Además, el que practicare o hiciere practicar una inhumación ilegal, según establece el Código Penal, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días y una multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Asimismo, los condenados por violaciones a los derechos humanos, entre ellos los autores de la inhumación ilegal, podrán postular al beneficio de libertad condicional cumpliendo todos los requisitos contemplados, además de haber cumplido 2/3 de la pena. El juzgado de Isla de Pascua se constituyó el 1 de julio recién pasado en el Centro Cultural de Tongariki de Rapa Nui para realizar la audiencia de formalización de la investigación contra 26 imputados por delitos relacionados al incendio del tribunal, ilícito perpetrado el 29 de enero pasado. El Ministerio Público formalizó por delitos de homicidio calificado frustrado, incendio, daños calificados, lesiones menos graves, lesiones leves, desórdenes públicos, amenazas e impedir auxilio de bomberos. Tras la exposición de las partes, el magistrado Alex Guzmán decretó la prisión preventiva de 3 personas al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y además las medidas cautelares de arresto domiciliario total y parcial y arraigo insular para el resto de los imputados. El plazo de la investigación se fijó en 180 días. Realizamos la audiencia de formalización de la investigación en el caso del incendio que afectó al juzgado de Isla de Pascua de Rapa Nui, donde se formalizaron a 27 individuos por diferentes delitos, dentro de ellos los cuales los más graves son el delito de incendio, el delito de homicidio calificado frustrado y otros delitos de menor entidad que estos, o al menos de menor trascendencia.
El 29 de enero pasado, en el marco de una audiencia de formalización por homicidio, una turba de manifestantes protestó afuera del tribunal, generando incidentes que derivaron en el incendio del juzgado. La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, participó en el 13º Congreso de Altas Jurisdicciones Administrativas, desarrollado a fines de junio en Ciudad de México, instancia que la Corte Suprema de Chile integra hace 6 años. La actividad reunió a delegados de 27 naciones y en ellas abordaron temas referentes al derecho público y el uso de nuevas tecnologías en el ámbito jurisdiccional. Esta versión de este congreso está dedicada a lo que es la jurisdicción y las redes sociales, tema que es sumamente moderno y que significa un desafío desde el punto de vista de que hoy los tribunales estamos operando mucho más con plataformas de internet, la información está recogida de esa manera, las partes también están operando de ese modo, los procedimientos se están dando así, hay una serie de informaciones que se están manejando por internet desde el punto de vista público y privado, y ese era el gran centro del Congreso. El Centro de Medidas Cautelares de Santiago, junto al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, firmaron un protocolo que busca asistir judicialmente a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La actividad, que estuvo presidida por la magistrada Karen Hoyuelos, junto a la directora nacional subrogante de Cernamec, Carolina Plaza, busca disponer con autorización previa de la víctima de 2 abogados como patrocinadores de todo el proceso. Uno de los principales obstáculos para poder salir de esta violencia es que finalmente falta un acompañamiento y una representación judicial efectiva de las víctimas en los procesos judiciales. Por tanto, dándonos cuenta de ese nudo crítico, es que estuvimos en conversaciones con Cernamec con el objeto de establecer una presencia permanente de abogados que puedan asistir a víctimas, a mujeres víctimas de violencia, en particular cuando vienen a la audiencia preliminar. Muy agradecida a la disposición del equipo liderada por la magistrada, que creemos que va a ser una punta de lanza, por qué no decirlo así en buen chileno, de ejemplo a otros tribunales que hoy día evidencian una necesidad, así que los resultados de este piloto van a ser fundamentales para ver cómo podemos aumentar el apoyo a nuestras mujeres. Plan piloto que en su primera etapa solamente comprende a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar residentes en la comuna de Santiago. Estudiantes de cuarto medio del Colegio Antonio Varas participaron en un juicio simulado en el Juzgado de Letras de Vicuña. En la instancia, los 36 estudiantes, además de asistir a la audiencia, recorrieron las dependencias del tribunal con el fin de conocer su funcionamiento y las competencias que tiene. Este tipo de actividades que realiza el Juzgado de Vicuña busca educar a la población sobre el funcionamiento del Poder Judicial, así como responder directamente las dudas que la comunidad tenga en el ámbito jurídico. Como el objetivo que se planteó por el tribunal era la vinculación con la comunidad, nos pareció adecuado invitar a un curso de cuarto medio, toda vez que ya están concluyendo su proceso de formación obligatoria, para que conociera tanto de las materias que conoce este tribunal como de su funcionamiento interno en terreno. Con el fin de dar mayor transparencia y dar a conocer la difusión de sus funciones fiscalizadoras, la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema hizo el lanzamiento oficial de su nuevo sitio web, plataforma digital en que los usuarios podrán encontrar las labores que realiza la Fiscalía Judicial, el listado de todos los fiscales del país, sus datos de contacto, informe de fiscalización, noticias, además de la agenda de la fiscala de la Corte Suprema, Lía Cabello. Esto ha sido algo que hemos estado trabajando mucho tiempo. Agradezco a una muy querida colega que tomó esto como una cosa personal, la fiscal señora Tita Arangui. Desgraciadamente después ella enfermó y no pudo continuar y no ha podido estar presente hoy día, ¿ya? Pero esto hemos puesto toda la información que creemos que es interesante, tanto para nuestros colegas como para el público en general respecto a las actividades que realiza la Fiscalía. La Corporación Administrativa del Poder Judicial junto a la Teletón organizaron una charla motivacional con el fin de incentivar y motivar a integrantes del Poder Judicial en la jurisdicción de San Miguel para participar en la campaña solidaria de la institución. La exposición estuvo a cargo de Mauricio Toro, ex participante de la Teletón, y en ella relató su historia de superación. La actividad realizada en la comuna de San Miguel contó con la asistencia de la presidenta de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción, Liliana Mera, del administrador zonal Ricardo Rodríguez, además de funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Estamos recorriendo diferentes servicios públicos, ¿no es cierto?, diferentes empresas, para ir cautivando a todos sus colaboradores y funcionarios para que podamos llegar a la meta y podamos seguir rehabilitando más niños y más jóvenes en todo Chile. Y la finalidad es poder motivarlos para que participen en la campaña de la Teletón y también como experiencia de vida de que lo que nos pasa a nosotros a lo mejor que pensamos que puede ser grave, no es tan grave con respecto si lo comparamos a las experiencias que han tenido otras personas. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, junto al director del CERVEL, Raúl García, firmaron un convenio de colaboración que permitirá la creación de un registro en línea de personas inhabilitadas a causa de una sanción penal vigente para ejercer sus derechos ciudadanos. Para generar y elaborar registro, el Poder Judicial recopilará y proporcionará al CERVEL la información respecto a registro de acusaciones, sentencias penales y cumplimiento de condenas. Está encaminado a facilitar y hacer de manera electrónica el registro de las inhabilidades que afectan a algunas personas a título de sanción. De eso se trata. De manera que luego de la suscripción de este convenio, toda la información será transmitida electrónicamente y eso es un mecanismo, en primer lugar, fácil, expedito, oportuno, y con completa seguridad acerca de los contenidos. Contar con un registro electoral debidamente actualizado, con los estándares de seguridad que se requieren, es tremendamente importante para poder dar todo tipo de garantía a la ciudadanía en el momento de llevar a cabo y organizar las elecciones populares. Convenio que busca dar cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional sobre el sistema de inscripciones electorales y servicio electoral. Con el objetivo de promover espacios amigables para niños que asisten a juzgados de familia, el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social realizó una donación de artículos infantiles para el Juzgado de Familia de Pudahuel. Donación que fue realizada a nivel nacional y que busca mejorar los espacios para niños y niñas que deban asistir a tribunales a distintas diligencias con sus padres. Es una iniciativa que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con entregar estos elementos para en definitiva hacer más amigables los tribunales de familia con la llegada para cuando los niños vienen a las audiencias o simplemente les toca esperar porque los papás vienen a hacer algún tipo de trámite. En definitiva tiene que ver con adecuar los espacios y respetar también las etapas etarias de los niños para que ellos estén en un ambiente más contenido y más protegido. Esta nueva sala del Tribunal de Familia de Pudahuel cuenta con paneles interactivos, cuentos y set desplegables con el fin de generar espacios amigables a niños y niñas de la comuna.